Buenas noches, mi nombre es Cristian Gómez, estudiante de Ingeniería Ambiental, actualmente matriculado en el CEAD de la ciudad de Cali. Hoy traigo un ejercicio que es basado sobre un simulador en el cual se debe mostrar un movimiento rectilíneo uniforme variado de una motocicleta. Entonces, para la elaboración de esta actividad me está pidiendo unos resultados o unos datos más precisamente. Esos datos me están pidiendo que debo trabajar con mi último número de dígito de cédula. En este caso mi último número de cédula es terminado en 2. Para ello, entonces vamos a trabajar sobre el simulador que voy a mostrar en pantalla. Entonces aquí tengo mi simulador listo, lo pueden ver ustedes en pantalla, y actualmente tengo una aceleración de 2. Lo voy a dejar en 2.2. Ya había hecho este ejercicio, solo que es un poco complejo dejarlo en 2. Bueno, voy a mostrar el ejercicio. Lo tenía sobre 2.2 y ya no quiere. Es un poco complejo. Bueno, lo voy a dejar así como para que quede. Bueno, dando inicio con estos datos, ya tengo una velocidad de 2.1 o 2.2, que es el anterior ejercicio que había hecho, y una aceleración, en este caso de 0. Una vez obtenido estos datos, le doy clic aquí y me empieza a cargar los datos en simultáneo. Obtenido estos datos, le doy exportar y me va a guardar mis datos. Listo. Ahora, para un segundo ejercicio, voy a dejar mi simulador en una velocidad de 2.2 y una aceleración de 2.0. Ahí está. Bueno. Como lo mencionaba anteriormente, es un poco complejo. Bueno, lo voy a dejar ahí y le doy enter para que en simultáneo me registre mis datos. Le doy exportar y de inmediato me descarga los datos que he registrado aquí. Como estos datos ya los tengo organizados en un informe previo de la actividad, una vez tenga estos datos, me va a registrar una tabla donde me desglosa toda la información
en base a los datos ya ingresados sobre velocidad y aceleración. Esta es mi primera tabla y esta es mi segunda tabla, donde me indica cuál es la velocidad y la aceleración en simultáneo que se descargó a través del simulador. A continuación, estas tablas o estas gráficas dan precisión a los datos registrados en el simulador, que deben ser similar a lo que ya se ingresó como datos de velocidad y datos de aceleración. Entonces, como resultados obtenidos y las conclusiones que tengo, doy a continuación mis comentarios. Bueno, después de hacer todas las gráficas y agregar las ecuaciones de tendencia, se pueden notar varias cosas interesantes. Primero, en la gráfica de distancia versus tiempo con A igual a 0, la línea de tendencia salió recta, lo cual tiene sentido porque si la aceleración es 0, la velocidad es constante y la distancia crece de manera uniforme con el tiempo. Esto confirma que el movimiento es rectilíneo, uniforme a MRU. En la gráfica de distancia versus tiempo con A igual a 0, la curva salió cuadrática, lo que también es lógico porque también hay aceleración. La distancia no crece de forma lineal, sino más rápido con el tiempo, es decir, el objetivo va acelerando y cada vez recorre más espacio en menor tiempo. Luego, en las gráficas de velocidad versus tiempo, en el primer caso A igual a 0, la línea de tendencia es casi horizontal, lo cual indica que la velocidad es constante. En cambio, cuando A es igual a 0, la tendencia muestra que la velocidad va en aumento de forma lineal, lo que significa que la aceleración, que hay aceleración. Esto es justo lo que se espera en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado igual a MRUA. Por último, en las gráficas de aceleración versus tiempo, en el caso A igual a 0, la aceleración es prácticamente 0 en todo momento, lo cual es obvio porque no hay cambios en velocidad. En el caso A igual a 0, la aceleración tiene un valor constante, lo que nos confirma que es un movimiento uniformemente acelerado, sin cambios bruscos en la aceleración. Los resultados confirman lo que dice la teoría. Cuando no hay aceleración, el movimiento es uniforme y la distancia aumenta de forma lineal, mientras que con aceleración la distancia crece cuadráticamente. Las ecuaciones de tendencia ayudan a entender mejor los datos, porque nos muestran claramente si el comportamiento es lineal o cuadrático. A continuación, coloco estas preguntas y a medida pues se van respondiendo. ¿Cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme MRU de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado MRU-A a partir de las características de sus gráficas de movimiento? Bueno, en la gráfica de distancia para el caso del MRU debe ser una recta y para el caso de la MRUA debe ser una parábola. En la gráfica de velocidad para el caso del MRU debe ser constante y en el caso del MRUA debe ser una recta, que era lo que veíamos anteriormente en las gráficas. En la gráfica de aceleración para el caso del MRU debe ser 0 y para el caso del MRUA debe ser diferente de 0. Siguiente pregunta. Sobre
El movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Bueno, si la aceleración es constante, estaríamos hablando de un mRUA, pero al ser igual a cero pasaría a ser un mRU. Y en la tercera pregunta, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Bueno, para ambos casos, el área bajo la curva representa la distancia recorrida por el objeto. Esto sería la actividad que traigo en base a la tarea que se dispuso para desarrollar. No siendo más, esto sería todo. Quería dar señal de cómo se trabajó en base a esta tarea y estaré compartiendo el link en el formato o en el informe de trabajo final. Muchas gracias. Hasta luego.